Y ahí es donde está, hermanos, el verdadero propósito del ayuno, el ser fortalecido en nuestro hombre interior con el poder de Dios. Otra vez, a pesar de que Dios no sanó al niño, Dios le dio a David una fortaleza muy grande para aceptar la pérdida de su hijo con mucho gozo. Volviendo al caso acá de estas personas que llegaron de Betel, eran dos personas que habían mandado a Serasar y Regem Melech, allá en Zacarías capítulo 7. Ellos tenían la pregunta genuina: bueno, ¿vamos a seguir ayunando para implorar el favor de Jehová? Y parece que ellos estaban cuestionando el por qué hacían las cosas que hacían. ¿Ves por qué? ¿Por qué seguimos haciendo esto? Vamos a preguntarle a Zacarías, a ver qué dice. Y es que el ayuno, hermanos, que ellos habían tenido, se había convertido ya en algo que no tenía sentido. Yo recuerdo a mi mamá siempre nos decía: las costumbres se convierten en leyes. Tú haces algo por costumbre y se va a convertir en una ley y no vas a dejar de querer hacerlo después porque vas a creer que es una ley. Y esa costumbre, hermanos, se convirtió en una ley. Bueno, tenemos que ayunar el 5º y el 7º mes. ¿Por qué? Porque así lo hemos hecho todo el tiempo. Y esto nos lleva nuevamente, hermanos, a lo que yo estaba hablando acerca de los ritos de la iglesia. Los ritos de la iglesia moderna. Por ejemplo, nosotros en la línea de bautistas a la que nosotros acostumbramos ir, iglesia bautista fundamental, independiente, separada del mundo, ganador de almas, y tú métele ahí los otros 27 adjetivos que siguen. La línea conservadora de bautistas, fíjate bien, bueno, regular, nos reunimos el domingo en la mañana, escuela dominical, después una predicación, y después vamos el domingo en la noche, y después tenemos otro culto el miércoles en la noche, o el jueves, o otros se reúnen el martes. ¿Okay? Y en nuestra iglesia, por ejemplo, si tú vienes con nosotros, empezamos un himno, después oración, después cantamos otro himno, estamos todos puestos de pie, después nos sentamos, tenemos una bienvenida, casi sentaditos cantamos otro himno, después venían los anuncios y después viene una oración por la ofrenda, mientras se recoge la ofrenda, se toca un himno ofertorio y al final de la ofrenda se canta el himno que se estaba tocando. ¿Ves? Aparte, si hay, se da un especial y si no, bueno, se queda ahí y se da el mensaje. Después del mensaje es una invitación, después de la invitación se canta la doxología, después se da la encomendación y después la despedida. Y siempre se hace de la misma manera. Dios nos libre el día que lleguemos a cambiar el orden. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados, hermanos, a hacerlo de esta forma. ¿Ves? Y esto, hermanos, es donde nosotros tenemos que tener cuidado. O sea, yo no estoy diciendo que lo que estamos haciendo como rito está mal, sino simplemente tenemos que tener cuidado, hermanos, de no acostumbrarnos a un rito y dejar, hermanos míos, la esencia del por qué hacemos lo que hacemos. Y a veces yo me maravillo, hermanos, cuando yo estoy allá enfrente de la plataforma y estoy viendo a los hermanos cuando se está cantando un himno. Muchas veces los hermanos no están poniendo atención, están puestos de pie. Y algunos están cantando, otros simplemente están moviendo los labios, otros están ahí como distraídos, otros están allá como platicando con otro o preguntándose una cosa, ¿ves? Y no hay esa esencia cuando se está cantando el himno, hermanos. Y eso es lo que yo estoy diciendo, que muchas veces, hermanos míos, hacemos las cosas por rutina y por hábito, más que con la esencia verdadera de adoración. Por eso cuando estas personas vienen acá, el Señor viene y les pregunta de regreso. Les contesta con una pregunta. Dice: ¿habéis ayunado para mí? En el versículo 5. ¿Habéis realmente ayunado para mí? ¿Ves? Y claro que la respuesta es obvia. No, hermanos, ellos no estaban ayunando para el Señor. Ellos estaban ayunando por ellos mismos. Porque ellos habían seguido una tradición por ya 70 años. Y el ayuno que estaban haciendo era solo una conmemoración religiosa. El ayuno que ellos estaban realizando era sin la actitud adecuada, es decir, sin arrepentimiento genuino, sin arrepentimiento sincero y sin la adoración adecuada. La pregunta que yo quiero hacer ahora es, cuando venimos a la iglesia, y aquí está la pregunta, ¿lo hacemos por simple tradición, hábito, o simplemente para ver qué es lo que podemos sacar de la iglesia? Bueno, tenemos que ir a la iglesia para ver a ver cómo me ayudan los hermanos. Tenemos que ir a la iglesia porque pues somos cristianos, es domingo, tenemos que ir a la iglesia, porque es un hábito ya, ¿ves? O cuando venimos a la iglesia, venimos con la actitud adecuada de servir y adorar a Dios. Y esto es, hermanos, lo que yo quiero enfatizar el día de hoy. Venimos a la iglesia con la actitud adecuada de venir y adorar a Dios.
En esta ocasión, Zacarías viene y les dice, por parte de Dios, les dice, mira, cuando coméis, no bebéis para vosotros mismos. Y entonces el Señor les dice aquí, mira, estas palabras no son estas palabras las que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, sus ciudades y en sus alrededores, en el Negev y el Cefel estaban también habitados. Les dice, mira, ¿te acuerdas cuando todavía antes de que llegaran los babilónicos y estaban todos tranquilos, el Señor mandó muchos profetas y les advirtió? Y les dijo, diciendo, juzgad conforme a verdad y hacer misericordia y piedad a cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda y al huérfano extranjero, ni al pobre, ni a ninguno que piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Fíjate, hermano, que voy a irme a Isaías capítulo 58. Isaías 58, y esto yo estuve predicando el domingo pasado, mencioné este pasaje, no en referencia al ayuno, pero este pasaje se vino aquí dentro del mensaje. Pero mira cómo dice acá capítulo 58 de Isaías, versículo 1, 2 y 3. Le dice el Señor a Isaías, dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y al casa de Jacob su pecado. O sea, en esta ocasión Isaías estaba predicando muchísimo antes de que el pueblo fuese llevado a la cautividad. Y el Señor está diciendo a Isaías, ¿por qué tiene que predicar? Le dice el versículo 2, que me buscan cada día y quieren seguir mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Es otra vez el ayuno que ellos estaban haciendo, hermanos, en los tiempos de Isaías, era un ayuno para mí. Yo quiero sacar algo para mí. Yo quiero que tú me bendigas. Yo quiero que, Señor, tú me des esto. ¿Ves? Y hermanos, estamos haciendo como un trueque con el Señor y esto no es posible. No debería de ser así. No debería de ser, Señor, yo voy a ponerme una huelga de hambre hasta que me bendigas. Señor, yo voy a afligir mi cuerpo para que tú veas mi aflicción y tengas compasión de mí y me bendigas. No, Señor, esto no debe de ser así. Y esto es lo que está haciendo el pueblo en tiempos de Isaías, y acá en tiempos de Zacarías viene y se les recuerda que la razón por la cual ellos se les mandaron los profetas es precisamente porque, hermanos, la esencia del ayuno no estaba allí. Entonces, dice el Señor aquí, más adelante, fíjate, les dice aquí en Zacarías 7, les dijo el Señor a través de los profetas, en tiempos de Isaías, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Las vidas de aquellas personas estaban caracterizadas por una religiosidad. Fíjate bien, ellos estaban ayunando, ellos querían seguir a Dios y estaban ayunando. Sin embargo, esa religiosidad ocultaba el verdadero problema de sus corazones. Porque aquí les dice, mira, estás oprimiendo a la viuda, al huérfano, al extranjero y al pobre. Y después dice, ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¿Ves? Hermanos míos, versículo 9 le dice, haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Y hermanos, no actuamos con misericordia y piedad. Actuamos muchas veces sin gracia con los hermanos que han caído y nos han ofendido. Es fácil, fíjense bien, es fácil decir a otra persona, mira, tienes que perdonarlo. Te hizo mal, pero perdónalo. Pero cuando se nos ofende a nosotros, es bien difícil perdonar. Es bien difícil pasar por alto la ofensa. ¿Ves? Y eso es lo que el Señor les está diciendo aquí. Mira, eso es lo que tienes que hacer. Olvídate del ayuno. Ponte a perdonar primero a aquella gente que te hizo mal. Misericordia y piedad es lo que yo quiero que tú tengas con aquellos que te han ofendido. Después dice, ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Y esto también es un problema que tenemos hoy en día. Somos muy dados siempre a pensar lo negativo de los demás. Siempre a pensar lo negativo de los demás. Y una persona lo vemos con una mala cara y empezamos a pensar mal, ¿no? Esta persona seguramente ha cometido pecado, seguramente se peleó con su esposa, seguramente tiene problemas, y empezamos a pensar mal, hermanos. Pero eso sí, vamos a la iglesia, damos nuestras ofrendas, hasta apoyamos misioneros, llegamos, cantamos himnos, oramos y hasta ayunamos, porque según nosotros somos buenos cristianos.
Y mire cómo dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1. No, 1 Timoteo: prohibirán casarse y mandarán de abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Miren, ya se me está acabando el tiempo, pero voy a leer otro versículo en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5, y dice así: también debes saber esto, que en los posteriores días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amantes de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero fíjense el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Y hermanos, estamos infestados en nuestras iglesias, y lo digo con todo respeto, de personas que están viviendo unas vidas en pecado, pero que están aparentando tener una piedad en sus vidas. Dios manda a decirles a estas personas, fíjate bien, que Dios está restaurando a Jerusalén. Las cosas estaban poniéndose bien. Dios estaba restaurando el templo a través de estas personas. Y ellos tenían ahora, hermanos, que esforzarse para edificar el templo. Deberían de esforzarse para trabajar en sus vidas. Se les dice en el capítulo 8 de Zacarías, les dice así: no temáis, mas esfuércense vuestras manos, en el versículo 13. En el versículo 16, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón con su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son las cosas que aborrezco, dice Jehová. Hermanos, el ayuno es importante, pero más importante, hermanos, es vivir una vida en santidad. La aplicación práctica: nuestro cuerpo, hermanos, es el templo del Espíritu Santo, y así como ellos estaban edificando el templo, nosotros tenemos que edificar, hermanos, nuestro templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, nuestra propia vida. El ayuno físico sirve para desintoxicar, pero también el ayuno espiritual, hermanos, debe de servir para sacar todas las impurezas de nuestra vida. Y antes de ayunar por un favor, debemos ayunar para que Dios bendiga nuestra vida, hermanos, y vivir más en santidad. Señor, ayúdame. ¿Por qué estoy pasando por este problema, Señor? No lo entiendo, Señor. Ayúdame, Señor. Si tú quieres que yo pase, si tú quieres que yo beba esta copa amarga, está bien, pero dame fortaleza, Señor. Y mira, más que alimento, lo que yo necesito es que tú fortalezcas mi vida, Señor. Y pasar más tiempo con el Señor, hermanos. En vez de estar comiendo, pasa más tiempo con el Señor. Y este ayuno espiritual, hermanos, debe servir para sacar esas impurezas de nuestra vida y que el Señor fortalezca nuestra vida y por ende vaya a bendecir también. Nuestro ayuno no debe ser una carga, pero sí un verdadero deseo de pasar más tiempo con Dios que con los alimentos. Llegarán momentos en nuestra vida, hermanos, en que estemos en situaciones muy adversas, que perderemos hasta el deseo de comer. Es allí en donde debemos aprender. Como me he dicho, debemos aprovechar para acercarnos a Dios y buscar su favor. Por tanto, hermanos, no debemos hacer un ayuno para obtener una bendición material solamente, pero sí una fortaleza espiritual para soportar la aflicción. Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias, Señor, por el consejo que tú nos das a través de Zacarías. Padre mío, muchas veces nosotros hacemos las cosas por rutina sin saber por qué estamos haciéndolo. Por favor, bendice, Señor, ahora. En el nombre de Cristo yo te pido, Señor, que tú nos hagas entender, Señor, que el ayuno más que nada es para que nosotros, Señor, estemos fortalecidos con tu Santo Espíritu. Por favor, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que está aquí conmigo, escuchándome, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa práctica, Señor, del ayuno. Pero más, Señor, por obtener un favor tuyo, material, sino para que tú, Señor, nos fortalezcas en nuestro espíritu interior. Y así como tú no salvaste al niño de David, Señor, pero tú le diste una fortaleza espiritual, que tú nos fortalezcas en nuestro hombre interior. Gracias, Señor. Una vez más te pido por mis hermanos que me están escuchando, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Amén, pastor, de gran bendición, el verdadero ayuno. Y como ciertamente a veces la gente tiende ¿cuál será la palabra?
volver religioso el ayuno o como